A continuación tenemos un nuevo panel en el cual vamos a hablar de indicadores y políticas de género en las organizaciones multilaterales. Va a moderar Clara Cabrera, quien va a presentarnos a una nutrida mesa en la cual se encuentran ya preparadas Carla Domínguez, María Teresa Villanueva, Sara Hormigo y Clara Arpa. Buenas tardes, Clara. Cuando Hola. quieras, Clara. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Voy a ser breve y perdonar las interrupciones. Ya sabemos que estas horas para las mujeres y para los hombres son horas de conciliación, así que si oís un poquito de lío, ya sabéis por qué es. Bueno, lo primero es que estoy encantada de poder introducir este panel realmente porque es mi papel con 4 mujeres que trabajan en un ámbito muy específico, pero yo creo que muy, muy importante para promover la igualdad de género en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito económico. Yo, por mi parte, como embajadora en misión especial para la igualdad de género en la política exterior, quiero reconocer el papel que tienen las IFIs, las instituciones financieras internacionales, como las que representan las próximas ponentes, pero también como representa la directora de ARPA, en el ámbito de las licitaciones internacionales, en el ámbito también interno de estas instituciones para promover la igualdad de género y que tienen un efecto absolutamente multiplicador en todas las instituciones restantes o que tienen tantísimo impacto en las redes económicas que promueven estas instituciones. Yo también, brevemente, quiero mencionar cómo la igualdad de género es una absoluta prioridad en la política exterior española, lo ha sido desde hace varios años, lo ha sido en su política de cooperación al desarrollo, que está muy relacionada con estas instituciones, lo ha sido también en la política exterior de derechos humanos y ahora lo es en todos los ámbitos, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, la comparecencia que hizo la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en febrero, en el que anunciaba que España llevaba a cabo y desarrollaría una política exterior feminista, pero también a las acciones concretas que se llevan a cabo en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito de la Unión Europea y con lo que nos ocupa en este panel también en el ámbito de la diplomacia económica, ¿no? Y del apoyo a estas instituciones financieras internacionales que tienen tantísimo, como digo, que aportar. Sin más dilación voy a dar paso a la primera panelista, que es Carla Domínguez, que es la especialista de género del Banco Mundial en África y que ha colaborado con organizaciones internacionales especializadas en sociedad civil como la ODI, Practical Action o Oxfam, y ha trabajado para el Gobierno de México en el Ministerio de Desarrollo Social. Carla nos va a centrar su exposición en la operativa del Banco Mundial en materia de género en África como su departamento y algunos casos de programas específicos de formación para mujeres. Carla, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, Clara. Buenas tardes, noches, por allá. Yo les voy a hablar, como dice Clara, desde el punto de vista operativo. En el Banco Mundial, el tema de género es una cuestión fundamental, es incluso un requisito corporativo y contamos con una metodología que para todo el ciclo del proyecto que se le llama etiqueta de género. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el Banco Mundial está ayudando a preparar proyectos que van a ser financiados, siempre tratamos de empezar con un análisis de género por medio del cual identificamos brechas de género que nuestros proyectos pueden contribuir a cerrar. Yo específicamente estoy en África, pero en el sector transporte. Entonces, este análisis generalmente lo vemos desde el punto de vista de mujeres como usuarias del servicio de transporte y mujeres empleadas en el sector. Una vez que se hace este análisis e identificamos las barreras que el proyecto puede ayudar a atender y las brechas a cerrar, establecemos una serie de acciones en la materia y finalmente indicadores que nos permitan a monitorear cómo el proyecto está contribuyendo a cerrar esas barreras. Dicho esto, ¿no? Me voy a enfocar más por el lado de empleo de mujeres. Por el lado de empleo de mujeres, generalmente nuestros proyectos se enfocan igual en 3 áreas.
promover el empleo de mujeres en empleos de habilidades, llamémosle quizá bajas, por ejemplo, en el mantenimiento rutinario de caminos, en actividades, ¿no? o empleos de que requieren un mayor nivel de habilidades, ¿no? Medias, como por ejemplo el mantenimiento, pero más desde la parte de vista técnico, por ejemplo, de un metro, por ejemplo, el metro de Quito o Bogotá, tenemos acciones en la materia, o finalmente impulsar la promoción de mujeres en toma de decisiones. Para esto hacemos, como les mencioné, este análisis, se definen acciones y después indicadores. Me gustaría contarles rapidísimo 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Liberia, lo que nos enfocamos, y creo que eso es interesante para este panel, fue en los documentos de licitación. Con base en la licitación internacional y utilizando como base el modelo de FIDIC, ¿no? De octubre de 2017, que manejamos ese en el banco, lo que hemos hecho es incorporar cláusulas que ayudan a promover la participación de las mujeres y a mitigar riesgos que el proyecto puede conllevar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la mitigación, se han incluido cláusulas para responder a los casos de violencia que, por ejemplo, por el influjo de trabajadores puedan llegar a una zona, ¿no? de bajos recursos en África. Y, por ejemplo, contamos con cláusulas que invocan el requerimiento de un código de conducta, capacitación a los trabajadores, que haya un mecanismo para reportar los casos. Y por el lado de la promoción del empleo, ¿no? Nos hemos enfocado, por ejemplo, en requerir a los contratistas que haya un análisis y plan de acción de género para el reclutamiento de mujeres, por ejemplo, en maquinaria pesada en Liberia. Sin embargo, bueno, sí quisiera mencionar un poco que esto estamos empezando a manera de pilotos, porque sabemos que existen muchas barreras, ¿no? Para que las mujeres puedan participar en este tipo de sectores, sobre todo en un lugar como Liberia, y muchos que están relacionados con el tema de estereotipos, de normas sociales de género, que por supuesto tienen una implicación para la sostenibilidad. Por otro lado, incluso hay países donde nos enfrentamos a barreras estructurales a nivel legislativo, donde existe una prohibición incluso para que las mujeres trabajen en empleos que le llaman en inglés hazardous jobs, ¿no? Que involucraría todo lo que tiene que ver con construcción, etcétera. Entonces, bueno, en este sentido, consideramos, ¿no? que el sector transporte es una ventana de oportunidad para el empleo de mujeres. Sin embargo, sabemos que hay una cuestión estructural muy fuerte, por lo que, bueno, estamos tratando de atacar desde distintos temas, desde la parte de contratación, pero también trabajando con las comunidades a manera de trabajar con el tema de masculinidades, normas sociales y tener planes de acción que se enfocan desde el reclutamiento, entrada, retención y, bueno, cuando aplica, ¿no? el tema de promoción. Pero bueno, es un tema importante, pero muy complejo. Para ahí. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, efectivamente, muy interesante, sobre todo los ejemplos tan concretos que nos has brindado y que yo creo que dan una idea muy clara, ¿no? de cómo trabajar estos temas en proyectos como los proyectos de transportes que mencionabas. Voy a dar paso a la siguiente panelista, que es María Teresa Villanueva, que es especialista de operaciones de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Además de haber estudiado económicas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, pues tiene un máster en gestión de desarrollo y de gobernanza, global de la American University. Y Maite va a complementar un poco el enfoque que ya nos ha presentado Carla, centrándose en el área de competencia del BID, que es lógicamente América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, y nos va a explicar cómo apoyar las políticas de compras de los órganos ejecutores que contengan indicadores y un enfoque de género para verificar que o para poder dar seguimiento a que estas compras, estas licitaciones cuenten durante todo el ciclo
con ese enfoque de género y con las políticas de género. Esto es especialmente importante, no solo para estos organismos, sino también para los países que apoyamos, como digo, políticas horizontales de igualdad de género, dado que estas licitaciones, bueno, pues como nos va a explicar María Teresa, es fundamental que incorporen ese enfoque desde su inicio hasta su seguimiento. María Teresa, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros en el Banco Mundial, al igual que Carla explicó, perdón, en el BID, al igual que Carla explicó con el Banco Mundial, el tema de género es parte de una de las 3 pilares de nuestra estrategia institucional. En estos minutos que tengo, quiero explicarles los esfuerzos que el BID está haciendo de alguna manera para apoyar una mayor empleabilidad de la mujer en las empresas, pero también para apoyar que empresas lideradas por mujeres tengan más oportunidades a negocios, tanto a nivel público como a nivel privado. En el nivel público lo que estamos haciendo es que no solamente procurando crear incentivos financieros y no financieros para que las empresas lideradas por mujeres puedan acceder a mercados a través de nuestra parte privada, que es BID Invest, sino que también estamos promoviendo el hecho de que las empresas puedan acceder a certificaciones o a sellos que de alguna manera les permitan poder acceder a mercados preferenciales o que de alguna manera constituyen ciertos puntos que les puedan dar grandes empresas como Walmart, como empresas que se están vinculando a las cadenas de valor de esos empleadores. Entonces, por un lado, estamos apoyando a empresas lideradas por mujeres y a grandes empresas a que empleen, no solamente a que empleen a más mujeres, sino que tengan políticas internas y programas que son sensibles. Sin embargo, también es importante que uno de los entes principales que nosotros tenemos son los gobiernos. Y como todos sabemos, el mayor comprador de los países es el Estado. Entonces, también estamos trabajando con lo que son las empresas de contrataciones y compras públicas para poder transferir conocimiento de países que ya han estado integrando dentro de sus políticas de compras públicas aspectos que favorecen a las mujeres, sino también tratar de ver desde 2 puntos de vista. Por un lado, tenemos el tema de cómo trabajamos con la red interamericana de compras públicas para poder desarrollar temas que van desde la oferta, cómo integramos incentivos, ya sea a nivel de marco regulatorio, ya sea a nivel de oferta de proveedores, para que las organizaciones de compras públicas puedan incrementar el número de empresas lideradas por mujeres que se vuelven proveedores del Estado. Hay un caso específico, tenemos 2 casos o 2 champions en Latinoamérica. Uno es República Dominicana y el otro es Chile. En el caso de Chile, Chile Compra ha sido muy efectivo para poder proveer a las empresas lideradas por mujeres información de cuáles son todos los requisitos para poder convertirse en proveedores del Estado, pero también generar formas de venderle al Estado en la cual las empresas lideradas por mujeres sientan que tienen la capacidad para poder venderle al Estado. Por otro lado, República Dominicana tiene un enfoque más de cuotas, en el cual en la ley de República Dominicana el 20% de las compras del Estado tienen que ir a MIPYMES, y el 15% de las compras, y de ese 15%, un 20% tiene que ir a empresas lideradas por mujeres. Esa es una manera de hacerlo a nivel de marco regulatorio. Pero también otra cosa que han hecho que nos parece de que desde el punto de vista competitivo es sumamente importante es, por ejemplo, la construcción de escuelas en el interior del país. Lo que ellos han hecho es que lo han partido en contratos mucho más pequeños, en el cual una firma mediana puede aplicar al mantenimiento o a la construcción o mejoramiento de una escuela, y implementaron un sistema de rifa, en el cual las empresas o las firmas que cumplían con ciertos requisitos podían poner su nombre y si cumplían con todos los requisitos entraban en una rifa. Y para darles un ejemplo, a ese registro de rifa, el 50% que se registró eran empresas que eran lideradas o por una mujer arquitecta o por una mujer ingeniera,
y automáticamente eso les dio acceso a un contrato del Estado que de otra manera no hubiesen podido tener. Entonces, de alguna manera existen muchísimas formas en las cuales el BID y el Banco Mundial puede trabajar con los gobiernos para que los gobiernos puedan incrementar el número de contratos de servicios y de obras que les asigna a empresas lideradas por mujeres. Para todo, hay una publicación que sacamos, que la publicación se llama Promoción de la Mujer en Compras Públicas, que explica en detalle lo que diferentes países de la región están haciendo con nuestro apoyo para poder ampliar el número de mujeres que tienen acceso a los sistemas de compras públicas. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Pues sí, como ya... Uy, sí. Vale, que Sara está compartiendo su pantalla, muy bien. Como ya anunciaba, la verdad es que el cómo fomentar que estas empresas lideradas por mujeres se incorporen a esas licitaciones públicas, pero también, efectivamente, que esas licitaciones tengan todos esos elementos en todas las fases es una parte muy interesante y fundamental para que todo esto efectivamente funcione. Voy a dar la palabra a Sara Hormigo, que es la responsable de la antena multilateral del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior de España, en Washington, en la Oficina Económica y Comercial de Washington. Y bueno, ella es ingeniera, pero posteriormente se centró en la economía del desarrollo con 2 posgrados. Y bueno, Sara nos va a comentar una visión sobre la contratación pública, otra vez siguiendo un poco el hilo de lo que ha contado María Teresa, en empresas de propiedad de mujeres, que son propiedad de mujeres, así como la problemática y las tendencias en diferentes países y en las instituciones multilaterales. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias también al Gobierno de Canarias, a Proesca, y esta oportunidad de compartir este panel tan interesante con Maite, con mis compañeras, ¿no?, de BID, Banco Mundial, también con la empresa ARPA. Pues yo, aprovechando estos 5 minutitos, ¿no?, de nuestro mensaje, desde ICEX, que es la agencia que tiene España para atracción de inversiones y para promoción de la exportación en el exterior, pues apoyamos también a todas las empresas españolas para hacer negocios en el extranjero en diferentes países, incluyendo las empresas lideradas por mujeres, ¿no? Y entonces desde aquí hemos hecho un poco el análisis siempre de cuánto suponía esto, ¿no? Las licitaciones públicas al final suponen un 12% del PIB mundial, ¿no? Y de ese PIB mundial, pues que son al final 11 billones, ¿no?, en castellano, lo que serían en Estados Unidos 11 trillions, ¿no?, 11 trillions, es un porcentaje muy, muy elevado, ¿no? Y esto nos da una idea también, ¿no?, o sea, poniendo aquí el PIB de algunos de los países más importantes como Alemania o Reino Unido, o algunos de los países europeos, ¿no?, o incluso España, de cuánto dinero estamos hablando, ¿no? Y luego de esas contrataciones públicas, pues menos del 40% en general es para empresas pymes, ¿no?, para Small Medium Enterprises, y es difícil también medir cuántas de esas pymes o cuántos de esos contratos van a empresas lideradas por mujeres. Pero muchos de los estudios que existen actualmente nos indican que más o menos entre un 1 y un 5% de las empresas lideradas por mujeres es donde, digamos, participan en contratación pública. De lo que vemos que hay un pequeño agujerillo, ¿no?, porque en muchos de los países, especialmente en países en vías de desarrollo, las empresas lideradas por mujeres suponen prácticamente el 40 o el 50% de las empresas pymes, y sin embargo en la contratación pública no es tan elevado, ¿no? Y aquí Maite ha comentado ya algunos de los problemas que se encuentran las empresas de mujeres, ¿no?, los tiempos reducidos, esos procesos complejos, muchas veces la falta de experiencia, la empresa pequeña, ¿no?, con unos contratos pues a lo mejor con mucho compromiso muy elevado y con poca capacidad a largo plazo, ¿no?, de llevarlos a cabo, ¿no? Y muchos de los criterios pues que están basados exclusivamente en el precio, ¿no?, que a lo mejor no es lo que puede aportar este tipo de empresa, ¿no? Entonces, ante esta problemática, muchos de los países, y María Teresa tienen en el vídeo un informe muy interesante, ¿no?, de lo que están haciendo ellos asesorando a los países en compras públicas, pero en general pues hay 4 estrategias diferentes, ¿no?, unas centrada más bien en cuotas, ¿no?, en garantizar a las empresas de este tipo una cuota de mercado, ¿no? Es como se puede entender aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde existe un porcentaje para lo que llaman Small Medium Enterprise, y dentro de esas categorías empresas de minorías y empresas de mujeres, ¿no? Y hay otros mercados como Australia o Kenia que también comparten parte de este tipo de estrategia, ¿no? Otra de las estrategias puede ser la preferencia de precio, y en este caso es pues, porque aunque una empresa, digamos, liderada por mujer puede ser un poquito más cara, entre un 10 y un 15%, pues se le puede dar preferencia en igualdad de condiciones en unas valoraciones, ¿no?
En otros criterios también sería pues, intentar tener criterio de adjudicación que estén basados en la inclusión, ¿no? Que te den una serie de puntaje adicional, ¿no? Como algunas de las cosas que habéis comentado ya, ¿no? El hecho de que se incentive esta participación de estas empresas y países que lo han implementado, ahí podéis ver como Israel y Sudáfrica. Y otra de las líneas también es la que están desarrollando muy fuerte los multilaterales, es facilitar esa participación, ¿no? Y el ejemplo que ha comentado María Teresa también en Chile, ¿no? Especialmente con un modelo muy exitoso de llevar la participación, ¿no? a pues todas estas pequeñas y medianas empresas que tengan participación en ese mercado, ¿no? En general, que hemos visto nosotros con los organismos con los que estamos trabajando aquí, ¿no? Con el Grupo BID y con el Grupo Banco Mundial, nuestras compañeras han compartido un poco lo que están haciendo a nivel operacional, ¿no? Que es una de las patas que hace la institución, ¿no? Que es prestar a los países en vías de desarrollo, pero hay otras líneas, ¿no? Y también como instituciones también están trabajando en estas líneas a nivel corporativo y en operaciones, en la gestión de fondos que ellos mismos llevan, ¿no? De otros donantes. Y en general en el BID pues, hemos visto muchísimo trabajo, ¿no? En general en políticas públicas, como ha comentado ya mi compañera, ¿no? Y en la parte de la ventanilla privada, en las empresas lideradas por mujeres que buscan financiación, también hay una línea específica de apoyo tanto con asistencia técnica como con financiación para estas empresas, ¿no? En BID Invest. Y en la parte del Banco Mundial, en la parte incluso corporativa, hemos visto también mucho enfoque en intentar la reingeniería de los procesos de adquisición, ¿no? Para que estén incluidas este tipo de empresas, el aumento del soporte tecnológico, porque en el caso del Banco Mundial y en el caso del BID, muchas de estas compras corporativas se hacen a través de portales, entonces requiere que las empresas tengan acceso a esos portales de tecnología para poder participar, y mucha capacitación a las empresas para que conozcan tanto los portales como las condiciones y tengan más opciones de éxito, ¿no? Y también en parte, digamos, en bilateral se está trabajando mucho en la formación del personal propio de las instituciones para que entiendan mejor cuáles son procedimientos de compras y cómo trasladarlo, ¿no? En las compras que ellos mismos realizan. Y ya solo como ejemplo que el Banco Mundial a nivel corporativo tiene un compromiso de duplicar su gasto corporativo en lo que llaman Women Business Enterprises, o sea, mujeres de género, para el año 2023. Como ellos nos dicen, es un objetivo muy ambicioso y van caminando lentamente, ¿no? Más lentamente a veces de lo que ellos quisieran, pero ahí está, ¿no? Y creo que es un buen mensaje. Y hasta aquí, que sería un poco lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias, Sara. La verdad es que sí, las estrategias, el comparar, ¿no? Las diferentes estrategias de los diferentes países e instituciones es interesante para saber cómo caminar hacia ese objetivo, ¿no? Y bueno, incluso un mix, ¿no? En determinados casos puede incluso también funcionar. Pues para cerrar este panel voy a darle la palabra a Clara Arpa, que es precisamente la representante del sector privado, ¿no? de esa contraparte, y que, bueno, fundamentalmente es una emprendedora, CEO de ARPA Equipos, precisamente, de la empresa que lidera, y que es presidenta también, me gustaría destacarlo, del Global Compact, o bueno, del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, ¿no? Que engloba a empresas que participan, ¿no? En este tipo de licitaciones y que además tienen un know-how importante. Ella nos va a hablar precisamente de bueno, pues cómo ser una empresa proveedora de Naciones Unidas, pues también promueve, ¿no? Cómo desde esas empresas tienen que promover y promueven la igualdad de género y el acceso de esas empresas lideradas por mujeres a estas grandes licitaciones que finalmente, como decía yo al principio y han ido diciendo las diferentes panelistas, tienen tantísimo impacto. Clara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Es un placer volver a coincidir contigo, embajadora, que ya no es la primera vez. Y bueno, pues por un poco en situación. Nosotros somos una empresa que nos suministramos sobre todo bueno, en este caso a Naciones Unidas, en donde, pues en sus campamentos sobre todo, que utilizan las misiones de paz. En temas de agua también con potabilizadoras, tiendas de campaña, bueno, todo este tipo de equipamiento. Trabajamos, lógicamente, en países, sobre todo en conflicto o que han tenido desastres naturales, y normalmente son en zonas remotas. Nuestra empresa es una empresa del metal, eso quiere decir que, bueno, y además, aunque yo emprendo muchas cosas, y en muchos sectores, esta empresa realmente la heredé, es familiar, y yo soy la segunda generación, la tercera ya está trabajando aquí, y llevamos 52 años. 52 años, una empresa del metal,
quiere decir que la mayoría de la plantilla es masculina. Nosotros solo somos el 25% de mujeres, pero aún así la dirección, el comité ejecutivo, pues hay casi un 66% que somos mujeres. Eso quiere decir que, no sé si es porque yo en este caso soy también una mujer, el tema de la igualdad en la empresa está bastante, vamos a decir que favorecido o incluido. Ha sido un poco difícil hacer ver a una empresa como la nuestra, del sector pues, muy tradicional y muy masculino, ¿no? Del METAR, pues meterle en una estrategia empresarial, sobre todo de sostenibilidad, donde las políticas sociales de igualdad y de medio ambiente pues, han pasado a ser el eje principal de la empresa, aunque la actividad no sea propiamente una actividad de energía o de este tipo, ¿no? Nosotros hay que decir que tenemos plan de igualdad y no discriminación, tenemos un protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, tenemos medidas de conciliación y flexibilidad laboral, que además han sido ahora muy importantes con todo el tema del COVID, los confinamientos, los niños, los cuidados de la familia. También tenemos planes de reagrupación familiar y un plan de mujeres en puestos directivos para que conseguir que dentro de ese 25% de mujeres que somos en la empresa, bueno, pues que alcancen los mandos intermedios para que en un futuro puedan alcanzar la dirección, sobre todo enfocado a las jóvenes trabajadoras, ¿no? Política de igualdad, pues tenemos también política de calidad, hacemos nuestros informes de progreso, tenemos todo tipo de hábitos saludables dentro de la empresa, promocionamos desayunos, dietas saludables, dejar de fumar, el ejercicio, patrocinamos la carrera del Ebro, el club de fútbol femenino del Real Zaragoza, en fin, estamos en ese sentido muy focalizados, ¿no?, al tema del deporte y mujer. Tenemos también una formación continua en nuestra plantilla personalizada y además le damos mucha importancia al liderazgo femenino, como he dicho, dentro de la plantilla, porque es la única forma que nosotros creemos que despertando esas, de alguna forma, conciencias y esas vocaciones del liderazgo como tal, ¿no? Luego, estamos acogidos en la iniciativa 1,5 del Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde, bueno, hemos, en este momento, el 33% de la energía que se consume en esta empresa viene de nuestra propia instalación de energía solar y esperamos que de aquí a final del año que viene podamos incluso generar nuestro propio hidrógeno. Tenemos también canal de responsabilidad, tenemos canal de denuncias, buzón de sugerencias y, bueno, y un programa de finanzas sostenibles. O sea, como veis, tenemos una cartera y un catálogo tremendo con criterios de sostenibilidad. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Tanto en las licitaciones internacionales como en las nacionales, nos estamos encontrando que todavía los criterios de sostenibilidad a la hora de evaluar las licitaciones no están contemplados. Esta es nuestra gran queja. ¿En qué sentido? Nosotros pensábamos que el 20 iba a ser el año de eclosión, ¿no? Y empezamos, entre otras cosas, el año pasado en julio, además en una reunión con Naciones Unidas, porque ellos tenían ya como propia organización que poner más carne en el asador y más, por decirlo de alguna forma, más impacto en su propio impacto como organización, tanto en sus edificios como en la organización, como en sus misiones, tal. Bueno, vemos que ha pasado un año, que este año es conflictivo, pero no vemos que haya realmente un cambio, no nos hemos encontrado ningún. Sí que es cierto que han hecho una especie de cuestionario en Naciones Unidas, que le llaman Sustainable Procurement Statement, que es algo así como una declaración de principios, pero esto no deja de ser un poco incongruencia, ¿no? En el sentido de siendo ellos los precursores de los ODS, siendo ellos los precursores de todo el tema de la prioridad, sobre todo dentro de Naciones Unidas, de la igualdad prioritaria de género y medidas medioambientales, bueno, pues que de alguna forma no implanten sus propias directrices en su organización. La verdad es que en ese sentido, tanto a nivel
multilateral como nacional, como regional, como local, vemos que hay un retraso en ello. Y en las políticas de las licitaciones para mujeres sí que es cierto que hay, y ellos tienen, por decirlo de alguna forma, sí que convocan para este tipo de organizaciones lideradas por mujeres. Pero a la hora de acudir a una licitación tradicional, en el sentido normal, sin ningún sesgo en ese sentido, la verdad es que nos vemos todavía muy retrasados con respecto a lo que sería deseable. Bueno, solo esperamos que seguir impactando en este tipo con este tipo de jornadas, en que realmente podamos tener una evolución con la rapidez que nos hace falta para que realmente estos criterios de igualdad de género sean de alguna forma contemplados, al igual que el resto de los criterios de sostenibilidad, y que desgraciadamente no vayamos solo al criterio económico. Pues por no extenderme más y porque sé que ya es tarde y vamos con retraso, aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Clara, por enunciar esos retos y esas a veces incongruencias que efectivamente tenemos que trabajar entre todos en superar y en garantizar que realmente podamos tener unas políticas coherentes, ¿no? Con la igualdad de género. Y ya que se puedan tocar, de verdad. Que se pueda, efectivamente, que tengan un impacto real y las toquemos en todos. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ello, que no es fácil. Bueno, creo que ya tenemos que cerrar este panel, pero bueno, yo simplemente me voy a despedir ya agradeciendo al Gobierno de Canarias, a Proesca y también a Casa África, como no, que nos hayan invitado a este panel tan interesante que podría durar muchísimo más tiempo, pero nos apuntamos unas ideas clave y seguiremos la discusión seguro. Le paso la palabra a Juan Pablo para que siga con la organización del acto. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias, Clara Cabrera, por este excelente debate en el que ha participado 4 mujeres que lideran en su campo importantes organizaciones para trabajar por las políticas de género.